Buenos días, República Dominicana, primer programa del mes de febrero. Reporte especial con Rosendo Tavares. Para nosotros siempre es un placer y un privilegio encontrarnos con ustedes cada sábado para compartir 60 minutos de opinión, análisis, comentario, un repaso por lo más importante que en materia noticiosa ha ocurrido en el país y en el mundo durante la semana que acaba de transcurrir. Esto es Reporte Especial con Rosendo Tavares, que iniciamos inmediatamente en el plano internacional. Vamos a iniciar en los Estados Unidos con una información que tiene que ver con el desempeño de la economía de ese país. Si la economía de los Estados Unidos marcha bien, eso quiere decir que la economía de la República Dominicana debe también de marchar bien, sobre todo por la relación tan estrecha entre los dos países, pero mucho más aún porque, de acuerdo con los últimos estudios, más de 2 millones de dominicanos viven en Estados Unidos, trabajan en Estados Unidos, producen, y eso es lo que repercute luego en esos más de 10.000 millones de dólares cada año que están llegando en remesas a la República Dominicana, enviados por nuestros conciudadanos que viven en ese país. El informe para el mes de enero del desempeño de la economía, sobre todo en lo que tiene que ver con la creación de empleos, pues habla de que Estados Unidos, su economía, creó 517,000 puestos de trabajo durante el primer mes del año 2023, el mes de enero, pero mucho más importante aún, el desempleo en ese país cayó al 3.4%, el más bajo en los últimos 53 años. Cifras del Departamento del Trabajo revelaron una buena noticia en Estados Unidos. La tasa de desempleo cayó al 3,4%, la más baja en 54 años. Este anuncio vino acompañado con la contabilización de 517,000 nuevos empleos creados durante el pasado mes de enero. Sin embargo, el presidente Joe Biden afirma que es necesario atender el impacto de la inflación en el bolsillo de los estadounidenses. Si bien es posible que enfrentemos contratiempos en el camino, habrá más trabajo por hacer. Está claro que nuestro plan está funcionando. No obstante, para algunos expertos no todo es tan sencillo. Buena noticia, hay más empleos, están trabajando más. Mala noticia, los precios están subiendo. No al mismo nivel que estaban subiendo anteriormente, porque están frenándose, ¿no? La inflación se desacelera, pero persiste, y para los expertos persiste el peligro de recesión. Que no sea una recesión en L, sino que sea una recesión en V. O sea, que cuando caiga, llega al fondo, pueda levantar otra vez en un ángulo, digamos, de 45 grados. Porque si una recesión en L llega al fondo y se extiende en forma horizontal, no se sabe por cuánto tiempo más, ¿no? Que esa es la parte peligrosa. ¿Cuándo? No sabemos, pero sí existe la situación en que puede haber una recesión. Los expertos estiman que una eventual recesión en el país generaría despidos masivos. José Pernales. Interesantísima información. La economía de Estados Unidos está viento en popa, aunque todavía hay algunos temores de probable recesión, porque para que la inflación baje, bueno, pues se ha tenido que ir aumentando de manera paulatina la tasa de interés por parte de la Reserva Federal, y eso, mantiene los temores de que probablemente se produzca algún tipo de recesión. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando hay tanto empleo, básicamente pleno empleo, y cuando las empresas han tenido que mejorar los salarios para poder mantener a sus trabajadores y conseguir nuevos trabajadores, bueno, pues entonces la gente tiene mayor capacidad de demanda, compra más, gasta más, y entonces por eso se mantienen un poco altos los precios. Y aunque la inflación se ha reducido sustancialmente, llegó hasta un 9.1%,
ya está en el nivel del 6.4, 6.5%, ha bajado, pero todavía distante del tradicional 2% de la inflación, tradicional 2% de la inflación en los Estados Unidos. Esa es la situación, pero en sentido general, bueno, pues mejora cada vez más la economía de Estados Unidos. Seguimos en ese país, pero con un tema que tiene que ver con la brutalidad policial que sigue afectando a la nación norteamericana. En esta ocasión, un caso en Memphis, Tennessee, un joven de raza negra atacado por un grupo de policías, una golpiza, fallece luego y se crea otro problema en los Estados Unidos de mucha protesta prácticamente a nivel nacional. La vicepresidenta Kamala Harris estuvo encabezando allá en Memphis los actos funerales de Tyre Nichols, este joven que resultó muerto luego de una paliza que le propinaron 5 policías. Con un funeral emotivo, familiares y amigos despidieron a Tyre Nichols, el afroestadounidense que falleció tras una golpiza policial en Memphis. Además, condenaron la violencia de la policía. We're looking forward to passing some bills. We're looking forward to getting justice for all. Esperamos que pasen algunas leyes. Queremos encontrar justicia para todas las familias, no solo la nuestra. Esta es una lucha continua, por lo que tenemos que pelear. Tenemos que luchar por justicia. No podemos continuar dejando que se brutalice a nuestros hijos. We cannot continue to let these people brutalize our kids. La vicepresidenta Kamala Harris, que acudió a la iglesia, fustigó a los agentes afroamericanos que lo golpearon, mientras gritaba y pedía ayuda. Mothers around the world, when their babies are born, pray to God. Las madres del mundo, cuando sus hijos nacen, le piden a Dios. Cuando cargan a su hijo, ese cuerpo, esa vida, que sea salvada por el resto de su vida. For the rest of his life. Y ahora tenemos una madre y un padre que entierran la vida de un joven hombre que debería estar aquí hoy. Young man who should be here today. Además, demandó al Congreso que apruebe un proyecto de ley de reforma policial llamado George Floyd, que por ahora está estancado. Necesitamos tomar acciones porque no debería haber otro chico que sufra en la manera que mi hijo y otros padres aquí han perdido a sus hijos. Necesitamos que esa ley pase, porque si no pasa, esa sangre del siguiente chico que muera, esa sangre estará en sus manos. Memphis, Tennessee, una nota que habría que destacar en este caso. Habitualmente, cuando se dan estos casos de abuso policial, que están ligados con el tema también del racismo, los agentes que habitualmente, bueno, pues agreden, golpean, matan a jóvenes negros, por lo regular son policías blancos. En este caso se trata de 5 policías de la raza negra. Bueno, ahí hay que decir también que Tennessee es un estado de población mayoritariamente afroamericana y quizás eso explique que la mayoría de policías también sean de la raza negra. Joe Biden y Kevin McCarthy, Joe Biden el presidente de los Estados Unidos y Kevin McCarthy, el vocero presidente de la Cámara de Representantes, se reunieron por primera vez con el tema de conseguir un acuerdo sobre el techo de la deuda de los Estados Unidos, pero en este primer intento no se pudieron poner de acuerdo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el líder de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, sostuvieron el miércoles una reunión sobre el aumento del techo de deuda en el país. Los republicanos amenazan con bloquear el aumento del límite de crédito del país si los demócratas no aceptan antes futuros recortes presupuestarios drásticos. Todavía no alcanzan un acuerdo para evitar que la economía entre en default. El techo de deuda es el nivel máximo fijado por el Congreso para el endeudamiento del gobierno. Actualmente es de 31,2 billones de dólares. La cifra abarca tanto los préstamos a largo plazo, incluidos los bonos del Tesoro, como los de corto plazo, que los gobiernos suelen utilizar para pagar pensiones o ayudas sociales, entre otros.
Creo que nuestro primer encuentro fue un buen encuentro. No quiero ponerlo en ninguna perspectiva falsa. Ambos tenemos diferentes perspectivas sobre esto, pero pensé que esta era una buena reunión. Prometimos que continuaríamos la conversación. Veremos si podemos llegar. Creo que al final del día podemos encontrar puntos en común. La Casa Blanca también saludó en un comunicado el diálogo franco y directo entre Biden y McCarthy, quienes acordaron continuar la conversación. Si no se aumenta el tope de deuda, el gobierno no podría pagar, la reputación nacional se vendría a pique y los inversores probablemente caerían en pánico. El Tesoro afirma que no aumentará el tope de la deuda a junio. El reportaje lo explica: si no se aumenta el techo de la deuda, bueno, pues el país caería en default y la reputación nacional e internacional de Estados Unidos se vería afectada. Eso no va a pasar, siempre se dan estas discusiones. No es fácil de llegar a acuerdos porque también se trata de un tema político, republicanos, demócratas, pero al final sobresale, se sobrepone lo que es el interés del país, de Estados Unidos, y vamos a ver cómo en los próximos días se anuncia un acuerdo entre el Congreso y la Casa Blanca. Continuamos en Estados Unidos. Ese país anuncia un nuevo paquete de ayuda para Ucrania de más de 2.200 millones de dólares, pero que en esta ocasión incluye también el envío a ese país que combate con Rusia de misiles de largo alcance. Tanques a Rusia. Esta vez se prepara para un nuevo paquete a Ucrania, un nuevo paquete de misiles de unos 2.000 millones de dólares de valor. O superior a esta cifra. Estados Unidos se está preparando este paquete de ayuda militar para que Ucrania incluya el suministro de proyectiles de largo alcance por primera vez desde que comenzó el inicio con la guerra de Rusia y Ucrania. Según las informaciones, una parte de los fondos asignados en el marco del tramo de más de 2.000 millones de dólares irá destinada a la compra de pequeñas bombas de alta precisión montadas en misiles. Estamos hablando de los Ground Launched Small Diameter Bomb, por sus siglas en inglés sería GLSDB. Aparte de estas bombas, en el nuevo paquete podrían figurar equipos para los sistemas de defensa antiaéreo Patriot, municiones también guiadas de la precisión, así que con sistemas antiataques, antitanques, también portátiles y proyectiles Javelin, pues tienen un alcance de hasta 150 kilómetros y pueden ser disparados desde sistemas lanzamisiles múltiples occidentales, como ya los hemos mencionado acá, los populares HIMARS o M270, de los que Kyiv dispone en este momento. Bueno, de lo que se trata es de que Rusia no gane esa guerra, y por eso la asistencia de Estados Unidos y de Occidente de manera contundente para Ucrania. Y siguiendo con el mismo tema de Ucrania, bueno, pues la Unión Europea, la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario ejecutivo del Parlamento Europeo, Josep Borrell, acudieron esta semana, específicamente el pasado jueves, a Ucrania, a Kiev, la capital de Ucrania. Allí celebraron prácticamente una cumbre de la Unión Europea y le dejaron totalmente claro al presidente Volodymyr Zelensky que el apoyo va a continuar siendo total mientras Ucrania lo necesite, y entre otras cosas anunciaron dentro de lo que es la asistencia militar que se van a entrenar en diferentes países de Europa a por lo menos 30.000 soldados soviéticos. Casi un año de guerra, un nuevo espaldarazo europeo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitó Kiev con una docena de funcionarios del bloque. Además de anunciar un apoyo prolongado al país, habló de las sanciones que han socavado la economía de Moscú y de las que están por venir. Y hoy Rusia está pagando un alto precio, ya que nuestras sanciones están erosionando su economía, haciéndola retroceder una generación. La limitación del precio del crudo ya le cuesta a Rusia unos 160 millones de euros al día. Von der Leyen anunció que aún falta camino para que Ucrania sea aceptada en la Unión Europea, ya que no pueden admitir un país en guerra, y resaltó que aún faltan medidas anticorrupción. El presidente Zelensky, quien dijo que las sanciones contra el Kremlin se han ralentizado, denunció un plan de Putin para vengarse del mundo libre.
Todos sabemos que Rusia está concentrando sus fuerzas para un intento de venganza no solo contra Ucrania, sino también contra la Europa libre y el mundo libre. Para derrotar a semejante enemigo no basta con tener éxito en el campo de batalla. De su parte, Rusia asegura se prepara para que la conmemoración del aniversario de la guerra en Occidente no se lleve toda la atención, al tiempo que advierte que usará todo su potencial militar ante la entrega de nuevos y modernos armamentos. Y sobre todas estas informaciones y sobre todo el anuncio de Alemania de que está autorizando el envío de los tanques muy especializados, Estados Unidos también ha comprometido el envío de los famosos tanques Abrams hacia Ucrania. Eso está todavía por oficializarse en el sentido de cuándo comenzarían a llegar, pero Vladimir Putin, en la celebración del 80 aniversario de la batalla de Stalingrado, la batalla en la que la Unión Soviética prácticamente decretó la derrota de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, Putin, hablando durante ese acto, dijo que es increíble pero cierto, estamos nuevamente amenazados por los tanques Leopard alemanes. Y ahí dijo también que está equivocado el que se cree que va a derrotar a Rusia en una guerra convencional sin que luego Rusia no pueda defenderse con otros armamentos especiales. De lo que dispone, estaría hablando de manera ahí un poco disfrazada de armamentos nucleares. Vladimir Vladimirovich Putin. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, comparó el jueves la entrega de tanques pesados alemanes a Ucrania con las tropas de Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Es increíble, pero es un hecho. Estamos nuevamente amenazados por tanques alemanes Leopard con cruces en los costados. Putin participó de las celebraciones por el 80 aniversario de la victoria soviética sobre los nazis en Stalingrado. El mandatario ruso lanzó en febrero del año pasado una ofensiva militar en Ucrania, acusando a las autoridades de Kiev de ser neonazis y de llevar a cabo un genocidio contra las poblaciones de habla rusa del este del país. El Kremlin advirtió que utilizará todo su potencial militar para responder a las entregas de armas para Ucrania de los aliados occidentales. No hemos enviado nuestros tanques a la frontera, pero tenemos algo con qué responder, y el uso de vehículos armados no será el final. Todos deberían entenderlo. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recibió en Kiev a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Regresamos a Estados Unidos, al Congreso de los Estados Unidos, específicamente a la Cámara de Representantes. Allí ha comenzado ya la batalla política entre demócratas y republicanos. Esta semana la Cámara de Representantes aprobó una resolución para remover a la demócrata Ilhan Omar, esta mujer que es de descendencia islámica, pero que representa en la Cámara de Representantes al estado de Minnesota, pues la han removido de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes por unas declaraciones que ella dio contra Israel hace algunos días y que se han considerado declaraciones antisemitas. Los republicanos se hacen notar en la Cámara de Representantes y este martes hicieron valer su mayoría para expulsar a la demócrata Ilhan Omar de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara. Para ser claros, el representante puede decir lo que quiera, pero no tenemos que aceptarlo. Las personas que tienen opiniones tan odiosas deberían ser excluidas de este tipo de comité. Los republicanos achacan a Omar 6 declaraciones, especialmente un tuit de 2019 que Omar borró y por el que después se disculpó. El tuit decía que todo se trata de los Benjamins, una referencia al billete de $100 de Benjamin Franklin, con el que insinuaba que los partidarios de Israel solo piensan en el dinero. Omar se defendió. No vine al Congreso para guardar silencio. Vine al Congreso para ser su voz y mi liderazgo y mi voz no disminuirán si no estoy en este comité por un periodo. Mi voz será más y más fuerte y mi liderazgo será celebrado en todo el mundo como lo ha sido.
La expulsión se suma a la negativa del líder de la mayoría republicana, Kevin McCarthy, a que los demócratas Eric Swalwell y Adam Schiff hagan parte de la Comisión de Inteligencia. Decisiones vistas como retaliaciones por las expulsiones de los republicanos Marjorie Taylor Greene y Paul Gosar en 2021, cuando los demócratas tenían mayoría por retórica incendiaria. Los compañeros de Omar salieron en su defensa. Colegas, me presento ante ustedes como una orgullosa judía y una orgullosa amiga y colega de Ilhan Omar. Omar llegó a Estados Unidos como refugiada desde Somalia. Es la única congresista nacida en África y una de las pocas mujeres musulmanas de la Cámara de Representantes. Forma parte de los 9 representantes demócratas conocidos como The Squad por su carácter progresista. Bien, así anda Estados Unidos. Vamos a ir a China, pero una información que tiene que ver con Estados Unidos. China estaría supuestamente espiando a Estados Unidos. Han sido múltiples las denuncias en ese sentido por parte de las autoridades norteamericanas, pero en este caso se habla de que ha sido descubierto un supuesto globo sobre el espacio aéreo estadounidense, que sería un globo chino, desde el cual se estaría tratando de sustraer información sumamente delicada, información militar de los Estados Unidos, y el Departamento de Estado y el Pentágono, la Casa Blanca, han estado alertando sobre esta situación. Incluso se pensó hasta en derribar el famoso globo. Estados Unidos y Canadá vigilaban el viernes al menos un globo espía chino que sobrevuela desde hace varios días su territorio. El Pentágono anunció el jueves la presencia del aparato en el espacio aéreo estadounidense y el gobierno canadiense dijo que investigaba un potencial segundo incidente. China dijo que está verificando la información, pero llamó a no hacer conjeturas o exagerar la cuestión hasta que los hechos no estén claros. China es un país responsable y siempre acata estrictamente el derecho internacional. No tenemos intención de violar el territorio o el espacio aéreo de ningún país soberano. Seguimos trabajando para comprender y verificar la situación y esperamos que ambas partes la manejen con mutua calma y prudencia. Suspendida una visita del secretario de Estado estadounidense Antony Blinken a China. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos postergó el viernes un viaje al país asiático, luego de que se detectara un presunto globo espía chino en el espacio aéreo estadounidense. Blinken debía visitar Pekín el domingo y lunes en un intento de rebajar las tensiones entre ambas potencias, pero la incursión del globo constituye una violación de la soberanía estadounidense, según dijo un funcionario del Departamento de Estado que pidió mantener el anonimato. El gobierno chino reconoció que se trata de una aeronave civil utilizada para fines científicos y principalmente meteorológicos. Agregó que debido al viento se desvió de su trayectoria y lamentó que ingresara en el espacio aéreo de Estados Unidos por una fuerza mayor. El Pentágono señaló que el objeto volaba a una altitud muy por encima del tráfico aéreo comercial y que no representaba una amenaza. Según medios estadounidenses, el globo sobrevoló las islas Aleutianas en el norte del Océano Pacífico y Canadá, antes de entrar en el espacio aéreo de Estados Unidos. Nos vamos a Francia, el país galo. Presidente Emmanuel Macron, su gobierno, intenta elevar la edad de pensión de 62 a 64 años. Y eso, lógicamente, ha despertado un gran descontento en Francia, y esta semana se dice que más de 1 millón de franceses estuvieron en las calles pues protestando por la posible reforma o la propuesta de reforma del presidente Emmanuel Macron. Francia vivió su mayor protesta contra la reforma a las pensiones. Las autoridades indicaron que 1.272 millones de personas salieron el martes a la calle, cifra que el sindicato CGT elevó a 2.800.000. Según el diario Le Monde, se trata de un récord contra una reforma social desde 1995. París, donde se detuvo a 30 personas por choques con las fuerzas de seguridad, registró la mayor manifestación con 87.000 personas.
Las dos medidas que causan el descontento son el retraso progresivo hasta 2030 de la edad de jubilación de 62 a 64 años y el adelanto a 2027 de la exigencia de cotizar 43 años y no 42 como ahora para cobrar una pensión completa. Vamos a ir hasta la lejana Australia, que de por sí constituye por sí sola un continente, el continente australiano. Allí se transportaba en un camión un material radiactivo que se utiliza sobre todo para el tema de la explotación minera. Una capsulita muy pequeña de 6 milímetros de ancho por 8 de alto se desapareció mientras era transportada y eso obligó a una búsqueda desesperada a lo largo de una carretera de más de 1.400 kilómetros. La búsqueda fue intensa, pero finalmente la capsulita apareció y las autoridades australianas, y podríamos decir que hasta mucha gente en el mundo, está ahora un poco más tranquila. Pequeña cápsula de 8 milímetros por 6 que contenía una pequeña porción de cesio-137 que se había extraviado en Australia y que los organismos especializados estaban buscando. Decían que era muy complicado, repito, el tamaño es más pequeño que una moneda de 10 centavos de euro y tenían que recorrer 1.200 kilómetros para hallarla porque se había caído de un camión que transportaba varias de estas pequeñas pastillas que se utiliza en minería. Finalmente, y después de 4 días de rastrillaje y de utilizar sensores especiales, lo más común decir son contadores Geiger, pero estos son mucho más sensibles, lo encontraron. Estaba a 50 kilómetros del lugar donde había partido la comitiva, a 2 metros de distancia de una zanja, ahí vemos, entre algunas rocas. Bueno, tranquilidad ahora en Australia porque encontraron este pequeño dispositivo. Ya los especialistas... Parecería sencillo, pero realmente importante. Material radiactivo, hubo ahí una alarma, evacuación de algunos sectores inclusive. Vamos a Israel. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, ha estado en un recorrido por el Medio Oriente. Esta semana visitó Israel, Egipto y otros países de la zona. En Israel dijo que Irán representa una amenaza para el mundo por el tema de su amenaza nuclear. Visita de Anthony Blinken a Jerusalén. El jefe de la diplomacia estadounidense pidió el lunes frenar la espiral de violencia entre israelíes y palestinos durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Es por eso que instamos a todas las partes ahora a tomar medidas urgentes para restaurar la calma, para reducir la tensión. Queremos asegurarnos de que haya un entorno en el que podamos, espero en algún momento, crear las condiciones en las que podamos comenzar a restaurar una sensación de seguridad para israelíes y palestinos por igual, que por supuesto es una gran falta. La situación entre palestinos e israelíes se agravó abruptamente en los últimos días con atentados, tiroteos, ataques aéreos y medidas punitivas y dejaron muertos en ambos lados. Tras los recientes ataques anti-israelíes, el gobierno de Benjamín Netanyahu anunció medidas para castigar a los familiares de los autores de esos hechos. Trabajar para cerrar finalmente el archivo del conflicto árabe-israelí. Creo que también nos ayudaría a lograr una solución viable con nuestros vecinos palestinos. La visita de Blinken a Jerusalén constituye la segunda etapa de una gira relámpago por Oriente Medio que comenzó el domingo en Egipto, mediador histórico del conflicto, donde también se hizo un llamado a la calma. El jefe de la diplomacia egipcia, Sameh Shakri, se manifestó. Vamos a Marruecos, una información que tiene que ver con España. Marruecos es la nación africana vecina de España. Por allí llega la mayoría de la gente que intenta entrar ilegalmente en el territorio español a través de Ceuta y de Melilla. Pertenece a África, pero es básicamente vecina de España en esa zona.
pues el presidente español Pedro Sánchez viajó a Marruecos esta semana. Dicen que en el primer encuentro bilateral entre ambas naciones desde el 2015, una visita que tiene el propósito, según el informe de los medios españoles, de relanzar una nueva etapa en la relación bilateral entre los dos países. España y Marruecos sellaron su reconciliación. El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, copresidió una reunión de alto nivel en Rabat con su homólogo marroquí Aziz Ahanouch, la primera desde 2015. La crisis había estallado en abril de 2021, cuando Madrid recibió a Brahim Ghali, líder de los independentistas saharauis del Frente Polisario, para someterse a un tratamiento contra el coronavirus. Casi un año después, Sánchez puso fin al conflicto diplomático al aceptar respaldar el plan marroquí de autonomía del Sáhara Occidental. Lo más importante de esta reunión de alto nivel es lo que significa tanto para la sociedad española como para la sociedad marroquí. El día de hoy, si hace algo, es consolidar la nueva etapa en nuestra relación emprendida el pasado 7 de abril de 2022, etapa que estoy seguro estará repleta de éxito y de prosperidad compartidas. El idilio, no obstante, no es del gusto de todos en España. La formación de izquierda radical Podemos, miembro de la coalición gubernamental, no quiso participar en el viaje a Rabat, alegando su desacuerdo con el giro unilateral de Sánchez sobre la cuestión del Sáhara Occidental. Por otro lado, regresamos a los Estados Unidos, a la Florida, con un tema que tiene que ver con Haití. Esta semana fueron extraditados hacia Estados Unidos 3 haitianos norteamericanos y un colombiano que Estados Unidos vincula con el magnicidio, el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Fueron extraditados a Estados Unidos y llevados allí a la corte para ser instruidos de cargos. Se supone que estas personas participaron directamente en la trama, tanto en la organización como en proveer las armas para el atentado contra el presidente Jovenel Moïse. Fueron llevados, repetimos, a la Florida esta semana y allí serán enjuiciados. Han pasado más de 18 meses desde el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse y ahora el Departamento de Justicia de Estados Unidos dice que ha acusado a 4 hombres por el asesinato. James Solas y Joseph Vincent, ambos con doble nacionalidad haitiana y americana, así como Alejandro Rivera, ciudadano colombiano, han sido acusados de conspiración para cometer asesinato. El último de los sospechosos, Christian Shannon, tiene doble nacionalidad. Al parecer, quería sustituir a Moïse y está acusado de delitos relacionados con el contrabando. Moïse fue asesinado a tiros el 7 de julio de 2021 en su casa de Puerto Príncipe, por lo que la policía dice que fue un escuadrón de mercenarios extranjeros. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en un principio, los sospechosos querían secuestrar a Moïse, pero los planes habrían cambiado. La razón por la que Estados Unidos interviene en este tema de Haití es porque, como decíamos, las reuniones para orquestar la trama del asesinato del presidente haitiano, las armas, los recursos para comprar las armas fueron gestionados en la Florida. Y entonces, por esa razón, Estados Unidos pues tiene jurisdicción sobre ese caso que tiene que ver con el asesinato recientemente, hace un año y pico, del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Pasamos a Perú. Allí el ministro de Justicia ha expuesto ante el Congreso, bueno, pues la crisis en Perú continúa prácticamente sin solución, hay un estancamiento, el Congreso está negado a adelantar las elecciones. La presidenta Dilma Boluarte ha introducido al Congreso peruano una nueva moción para adelantar las elecciones luego de que por lo menos 8 recursos de este tipo han sido rechazados por el Congreso en las últimas semanas. El nuevo proyecto de ley llega después de que una serie de propuestas de elecciones anticipadas fracasaran en el Congreso con los partidos políticos fragmentados, incapaces de ponerse de acuerdo sobre cómo avanzar a pesar del amplio apoyo público a unas elecciones anticipadas. Nosotros hemos ingresado a la mesa de partes del Congreso de la República un proyecto de ley que por mandato constitucional tiene el carácter de urgente y de prioritario
una iniciativa legislativa en la que estamos proponiendo el adelanto de elecciones generales del país para el año 2003, primera vuelta el segundo domingo de octubre del 2023 de este año. Por su parte, los peruanos acusan al Congreso de seguir sus propios intereses y no los del pueblo y exigen sus... Seguimos en Sudamérica, nos vamos a Brasil, allí tampoco termina la crisis política. Luis Ignacio Lula da Silva ya es el presidente de Brasil, tomó posesión recientemente, pero sigue la confrontación con los sectores bolsonaristas en ese país. Y esta semana el propio presidente Luis Ignacio Lula da Silva ha acusado directamente al expresidente Jair Bolsonaro de intentar un golpe de Estado en ese país. Que estaba durante el cargo de Bolsonaro, se trata de un militar entrenado en los Estados Unidos y una grave acusación contra el expresidente de Brasil. El senador brasileño se llama Marcos Doval, que hasta hace poco tiempo era cercano al expresidente Jair Bolsonaro y lanzó esta dura acusación que profundizó la grieta que divide al país en dos bandos enemigos. Doval, del partido de centro-derecha Podemos, afirmó que el exmandatario intentó convencerlo para dar un golpe de Estado y no reconocer la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva en las elecciones de octubre. Por eso estamos hablando de una dura acusación por parte de este senador. Sí, porque viene de adentro en cierta forma. Me enojaba cuando me llamaban bolsonarista. Ustedes esperen que voy a lanzar una bomba. El viernes saldrá en una revista el intento de Bolsonaro de convencerme para dar un golpe de Estado con él. Esto fue lo que declaró este senador en un video a través de las redes sociales. Él mismo aseguró que se negó al pedido de Bolsonaro. Dijo, cuento esto para que ustedes tengan una idea de la actitud del expresidente y es lógico que yo lo denuncie, remarcó ante estas explicaciones que dio el senador. Después, en otro mensaje, a través de sus redes sociales, Doval dijo que está harto de presiones y decepcionado de la política, por eso la abandonó. En México, dos funcionarios del gobierno mexicano aseguran que el señor Genaro García Luna, que está involucrado en un tema de narcotráfico, trabajaba realmente para el cartel de Sinaloa en ese país, que era un facilitador del cartel de Sinaloa, y esto compromete definitivamente la responsabilidad del exfuncionario mexicano. Francisco Cañedo Zabaleta, ex policía federal ministerial de México, se convirtió este jueves en el primer testigo en decir que vio personalmente a Genaro García Luna con capos de la droga. En el último día de audiencias de esta semana contra el exsecretario mexicano de Seguridad, Cañedo aseguró que el 19 de octubre de 2008 se encontraba de descanso y transitaba por la carretera de Cuautla en dirección a Cuernavaca-Tepoztlán en Morelos cuando vio dos camionetas Suburban que se le hicieron sospechosas. Narró que decidió reducir la velocidad y se percató que era García Luna acompañado de Arturo Beltrán Leiva y de Edgar Valdés La Barbie. Entonces Cañedo se estacionó del otro lado de la carretera, levantó el capó de su auto para fingir que revisaba algo mientras vigilaba a García Luna y sus acompañantes. Sin embargo, estos se percataron de su presencia y se fueron del lugar. Este escribió un documento como denuncia de lo ocurrido para presentarlo ante el Congreso, pero finalmente... Esa es la situación en México, el problema de los carteles en México, el poder que han ganado, es básicamente porque importantes autoridades de ese país en todos los niveles se han confabulado con el crimen organizado. Vamos a terminar en El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele continúa con su guerra contra las pandillas. Esta semana inauguró una gran cárcel en ese país, en la cual proyecta llevar a unos 40,000 pandilleros, según el informe que llega desde San Salvador. La cárcel más grande de América. Así define el gobierno de El Salvador a este recinto presentado el martes y en el que encerrará a 40,000 presuntos pandilleros. Bautizada por las autoridades como centro de confinamiento del terrorismo, la prisión fue construida en una zona rural aislada en un valle cercano a Tecoluca, 74 kilómetros al sureste de la capital.
El presidente Nayib Bukele, quien lanzó hace 10 meses una guerra contra las pandillas, inspeccionó el predio de 166 hectáreas, con una decena de pabellones que ocupan 23 hectáreas. La cárcel posee un muro perimetral de más de 2 kilómetros, que será vigilado día y noche por 600 soldados y 250 policías. En el interior la seguridad estará a cargo de guardias de la Dirección General de Centros Penales. Bukele no detalló cuándo serán trasladados a la megacárcel los primeros de los casi 63.000 presuntos pandilleros detenidos. Los masivos arrestos, criticados por organizaciones de derechos humanos, se amparan en un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial. Fue aprobado por el Congreso a instancias del mandatario en respuesta a una escalada homicida que cobró la vida de 87 personas del 25 al 27 de marzo pasado. 63.000 pandilleros, según los informes, están tras las rejas en El Salvador en esa guerra desencadenada por el presidente Nayib Bukele desde que llegó al poder en ese país. Nos vamos a la pausa, retornamos enseguida en el plano nacional. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Hola, mijo. Estoy llamando para decirle que no voy a poder pararme a beberme el cafecito hoy. Estoy corriendo para la capital a legalizar mi arte en la Junta. ¿Tú no sabías? Las actas ya no se legalizan. Mamá, ¿usted está segura? Mira, y te digo más, ahora tú la puedes sacar en cualquier oficialía o donde sacan actas. Con ese cafecito, hombre, que voy para allá. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Tu acta no se legaliza. Tu acta no se vence. Transformamos el agua en energía limpia. En la empresa de generación hidroeléctrica dominicana apostamos al desarrollo sostenible. Nos esforzamos por la protección de los recursos naturales. Hoy nos diversificamos y apostamos al aprovechamiento del sol y el viento para aumentar la producción de energía renovable. Transformamos esa fuerza de la naturaleza en electricidad para potenciar el desarrollo de la nación. EGI, líder en energía limpia. La República Dominicana había perdido la confianza en nuestras instituciones. Por los dominicanos y dominicanas, esta administración ha asumido el compromiso de abrir las puertas de la transparencia, de la integridad y del control. Es por eso que la Contraloría General de la República Dominicana ha implementado nuevos controles para llevar eficiencia y garantizar la buena ejecución de los fondos públicos. Conoce más en www.contraloría.gov.do. Gobierno de la República Dominicana. PRIL, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. IDOPRIL, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. La seguridad
alimentaria de la República Dominicana está garantizada en el gobierno del cambio. Aquí no faltará comida y comida a precios justos para toda la población. Los mejores precios fueron estos que han llegado aquí ahí dentro. Está baratísimo, oiga, a 125 un pollo. Se sienten satisfechas todas las amas de casa. Comida barata, chévere, chévere. ¿Por qué hay crisis de precios actualmente? Existen múltiples causas: la realidad pandemia y pospandemia, conflicto bélico Ucrania y Rusia. Esto ha llevado al gobierno dominicano a tomar medidas para lograr la sostenibilidad de nuestra economía. Este gobierno está centrado en resolver problemas y dar soluciones. Lo dijo el presidente Abinader y hoy lo reiteramos. Vamos a luchar con esta crisis. El momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente es ahora. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Siempre ando en boca con mi cuarto, con mi cuarto. Siempre ando en boca con mi cuarto, porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado, todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito, manao. Tengo un perfil que dice wow, con ningún banco yo he chocado. Los usuarios me tienen orientado, esa gente está mulado. Antes yo estaba quedado, no es bulto, me siento respaldado. ¿Tú estás claro que? Siempre ando en boca con mi cuarto, con mi cuarto. Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel Pro Usuario. Hola, mijo. Estoy llamando para decirle que no voy a poder pararme a beberme el cafecito hoy. Estoy corriendo para la capital a legalizar mi arte en la Junta. ¿Tú no sabías? Las actas ya no se legalizan. Mamá, ¿usted está segura? Mira, y te digo más, ahora tú la puedes sacar en cualquier oficialía o donde sacan acta. ¿Cuál es ese cafecito, hombre? Que voy para allá. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Tu acta no se legaliza. Tu acta no se vence. Continuamos en Reporte Especial con Rosendo Tavares en este sábado 4 de febrero del año 2023. Vamos a iniciar en el Palacio Nacional la firma de un importante acuerdo entre la República Dominicana y el gobierno canadiense. Acuerdo de cielos abiertos. Esto permitirá que líneas aéreas canadienses utilicen, el espacio aéreo, los aeropuertos de la República Dominicana sin mayores limitaciones, lo mismo que líneas aéreas dominicanas podrán hacer con el espacio aéreo y las diferentes facilidades canadienses. Abinader, el gobierno dominicano firmó este jueves el nuevo acuerdo de transporte aéreo con Canadá que permitirá ampliar las operaciones entre ambos estados con el objetivo de incrementar el turismo, comercio y la conectividad. A partir de la firma de este acuerdo, las aerolíneas podrán operar más allá de las frecuencias actuales establecidas, permitiendo aumentar los vuelos y diversificar los destinos entre los dos territorios. Hay que decir que el convenio también establece que las frecuencias y la capacidad de los servicios acordados se determina según las consideraciones comerciales del mercado e incluye además la ventaja de otorgarse mutuamente derechos de tráfico hasta la sexta libertad del aire para los vuelos de pasajeros, carga y combinados. Tremendo susto esta semana para prácticamente habitantes dominicanos en todo el territorio nacional, pero sobre todo en ciudades como el Distrito, donde hay mucha gente que vive en edificaciones muy elevadas, en pisos muy altos. Un sismo de 5.0 grados sacudió prácticamente todo el país esta semana y causó pánico en todo el territorio nacional. Sí, una cosa impactante. Aún con los nervios de punta, Juan Alejandro Sánchez recuerda cómo a primera hora del día se alistaba junto a su familia para la faena diaria en la comunidad Santa Rosa en Baní, y de pronto el pánico se apoderó de ellos cuando vieron que todos sus ajuares se movían a causa del temblor de tierra que se producía en ese municipio. Sí, cogí para el baño, agarré el niño y la desperté y salimos para afuera. Me asusté, me puse un poco nerviosa, pero ahí lo resistí ahí. En escuelas como la Santa Rosa, en esa localidad, sus autoridades mostraron las grietas que se hicieron en el segundo nivel tras el temblor y motivó la suspensión de la docencia este miércoles. Inmediatamente procedimos a llevarlo a un espacio abierto, a la cancha,
y llamar a los bomberos para que evaluara los daños. Siguen los juicios, los procesos del Ministerio Público, los procesos anticorrupción del Ministerio Público sufriendo bajas. Los jueces han comenzado a enviar a sus hogares a muchos de los imputados, de los acusados en los diferentes casos, porque se han venido cumpliendo los plazos de medida de coerción que habían sido establecidos, en la mayoría de los casos 18 meses, pero que el Ministerio Público no ha logrado presentar los casos, presentar las pruebas ante los tribunales, y los jueces han comenzado a mandar gente para su casa, aunque en prisión preventiva y con otras medidas. En esta semana, bueno, pues otro imputado, en el caso Medusa, Alfredo Solano Augusto, fue también enviado con prisión preventiva a su casa. Nacional Amaury Martínez varió la medida de coerción de prisión preventiva a domiciliaria al ex subdirector administrativo de la Procuraduría, Alfredo Alexander Solano Augusto, tras haber cumplido los 18 meses de encierro en la cárcel de Najayo. El imputado en la operación Medusa, que tiene como principal señalado a Yanalain Rodríguez, guarda prisión desde el 8 de julio del 2021. A que lo que procedía y procede legalmente es el cese puro y simple, porque es lo que ha mandado el legislador a que se establezca. Se ha variado la medida y bueno, para el imputado, comparativamente con la situación que anteriormente tenía, es mucho mejor. Lo importante es que con esta medida de coerción la defensa ha convencido a la justicia y a través de la justicia a la sociedad de que no es necesaria la prisión preventiva que guardaba o que tenía el señor Solano. Por el contrario. Lo que sí debemos ver es que los tribunales continúan dando decisiones bajo un pensamiento ortodoxo. Los tribunales se niegan a hacer un examen de la ley conforme a las nuevas tendencias, a atender a la realidad de que los tribunales no estaban preparados para casos de esta magnitud. Vamos con un tema de salud. El cólera continúa extendiéndose en el país. Esta semana fueron reportados nuevos casos en Villa Liberación y El Almirante, eso es en Santo Domingo Este, que es una de las zonas que está resultando más afectada por este peligroso problema del cólera. Desde el Ayuntamiento de Santo Domingo Este han decidido enfrentar la situación sanitaria que mantiene preocupada a la población. Su alcalde Manuel Jiménez llegó hasta aquí para tratar el tema personalmente. Pero la gente ocupó todo este lugar en el 2000, entre el 2000 y el 2003. Pero no había concluido el proyecto, la planta de tratamiento de las aguas residuales. Eso significa que estaban prácticamente condenando a estas 5.000 familias a vivir en el peor ambiente sanitario, a vivir en los peores riesgos de salud. Haciendo un llamado a la Corporación de Acueducto y Alcantarillado CAST ante el colapso de las tuberías de agua potable y cloacales. El gobierno actual, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, han hecho los procesos necesarios para terminar la construcción de esta planta de tratamiento que fue detenida hace 22 años. El Senado de la República, dentro de esta legislatura ampliada, convocada por el presidente Luis Abinader para que se conocieran algunos temas importantes, entre ellos la ley del régimen electoral, pues finalmente aprobado en segunda lectura el proyecto de ley del régimen electoral con una amplia mayoría de los senadores presentes. Durante los debates, el bloque de senadores del PLD abogó por la implementación del voto electrónico a ejecutarse para los comicios del 2024. Estamos viviendo la era digital. ¿Cómo es posible que nos quedemos en el paleoindio? Como si fuéramos analfabetas, decirle al mundo que todavía con una X, con una raya o con una cruz, es que nosotros elegimos a los senadores y a los diputados. Sin embargo, los congresistas que integran el bloque de la Fuerza del Pueblo en la Cámara Alta entienden que con su postura, el PLD intenta boicotear la aprobación del proyecto. Están aferrados a este método porque fue lo que le permitió, lo que permitió hacer lo que hicieron en octubre, fracasaron en febrero y no pudieron implementarlo en mayo. El transfugismo fue otro de los temas
que confrontó al PLD y la Fuerza del Pueblo. Es que no puede ser que en pleno siglo XXI no estemos hablando de unas elecciones que evite precisamente el transfugismo como ocurrió en las elecciones anteriores. De la Junta Central Electoral se curaron y están en condiciones de parir lo que se merece. Seguimos en el Senado de la República, que esta semana se reunió para rendir homenaje a una figura nacional que se lo merece mucho y que se lo merecía en vida. Don Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, fue reconocido esta semana por el Senado de la República en un acto solemne en el Salón de la Asamblea Nacional que estuvo encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader Corona. El doctor Milton Ray Guevara tiene una dilatada carrera como profesional del derecho y político. En 1978 ocupó una función pública por primera vez al ser designado como secretario sin cartera a la edad de 30 años. También ha ocupado cargos como ministro de Trabajo, embajador en varios países, senador de la República por su provincia natal Samaná y ahora presidente del Tribunal Constitucional desde hace varios años. El presidente del Senado, ingeniero Eduardo Estrella, lo define como un referente moral y profesional para las presentes y futuras generaciones. Que a través de sus diversas obras, el doctor Ray Guevara es un libro abierto para que estudiantes y profesionales puedan consultar su ilustrado conocimiento en el derecho público. La resolución que le otorga el reconocimiento al doctor Ray Guevara fue propuesta por el senador de la provincia María Trinidad Sánchez, la cual fue aprobada de manera unánime. Solidario, intelectual, promotor de la cultura y del conocimiento. Ha sido a su vez un protector de los derechos y del respeto a la Constitución, un defensor del Estado social democrático y de derecho. Ray Guevara agradeció la distinción del Senado de la República y la presencia del presidente de la República, Luis Abinader. Asimismo, hizo un detallado recuento de su vida profesional. He tratado de actuar con total apego a mi conciencia temerosa de Dios, colocando el interés general sobre los intereses particulares, incluyendo los de mi familia, con profundo amor a la dominicanidad, a Samaná, al pensamiento duartiano y trinitario, con el auxilio de María de la Altagracia. El reconocimiento fue entregado en el Salón de Asamblea del Congreso Nacional, donde asistieron personalidades del ámbito político, social, empresarial, eclesiástico, así como ejecutivos y líderes de medios de comunicación del país. Hemos llegado al final por el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto ha sido Reporte Especial con Rosendo Tavares, como de costumbre, al más alto nivel periodístico. Tengan todos muy buen fin de semana. Bien.